Edwina Falcón Ramírez Fiorella Talía y yo les voy a hablar sobre la introducción. La obra titulada Viaje alrededor del porvenir, publicada el 13 de diciembre del 2020, se enmarca dentro de la literatura narrativa vanguardista, ya que busca descomponer los discursos convencionales. Vallejo, en este fragmento de su obra, nos sumerge en la vida de un administrador de una hacienda peruana, de nombre Arturo, cuyo anhelo principal se centra en obtener una recompensa económica prometida por su patrón, 10.000 soles, a cambio de engendrar un hijo varón. Esta promesa, lejos de ser una simple expresión de generosidad, se convierte en una obsesión para la pareja, convirtiendo su vida en constante búsqueda de concepción de un niño. Por ello, nos preguntamos cómo utiliza Vallejo el humor y la frustración en Viaje alrededor del porvenir para desmantelar las expectativas patriarcales sobre la masculinidad y la clase dominante, ya que el autor nos menciona en sus escritos dos clases sociales muy diferentes, de dominantes y dominados. Asimismo, a través de la figura del patrón, Vallejo denuncia en Viaje alrededor del porvenir la estructura del poder opresivo en la sociedad peruana a principios del siglo XX. Queda demostrado cómo la clase dominante ejerce un control absoluto sobre la vida de los trabajadores, reduciéndolos a meros objetos de explotación. En definitiva, el objetivo de este ensayo es analizar cómo la estructura del poder opresivo en la sociedad peruana a principios del siglo XX, donde la clase dominante ejerce un control absoluto sobre la vida de los trabajadores, reduciéndolos a meros objetos de explotación. A su vez, es simular el diálogo e invitar al público a participar en un diálogo sobre la relevancia de las temáticas de género y el poder en la literatura, conectando las realidades de la obra de Vallejo con los problemas sociales actuales. Bien, ahora le damos gracias a los expertos que nos acompañan, en los cuales voy a mencionar a continuación: Cotrina Mocarro Helen, Reinaldi Alfaro Cintia, Castro Aquino Miriam, para que nos den sus posturas, para lo cual voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo la clase dominante ejerce su control sobre la vida de los trabajadores, reduciéndolos a meros objetos de explotación? La clase dominante mantiene un control total sobre la vida de los trabajadores, viéndolos únicamente como herramientas para generar ganancia. Los trabajadores, en lugar de ser reconocidos como seres humanos con derechos y dignidad, se ven reproducidos a simples recursos productivos, cuyo único valor radica en su capacidad de trabajar. Esto implica que en muchas ocasiones su bienestar, sus necesidades y su humanidad quedan subordinados al objetivo de expansividad, la productividad y los beneficios económicos de la clase dominante. La afirmación raya una crítica clave que muchos pensadores sociales y económicos como Karl Marx ha señalado a lo largo de la historia en su tema capitalista. Los trabajadores no tienen control sobre los medios de producción y por ende su vida y su trabajo son explotados. La clase dominante, dueña del capital y de los medios de producción, establece las reglas del sistema, donde los trabajadores, al no poseer los recursos necesarios para producir de manera autónoma, deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que rara vez satisface sus necesidades reales. En este control no solo es físico, sino también psicológico e ideológico. Al reducir a los trabajadores a objetos de explotación, la clase dominante logra que los obreros acepten su rol subordinado, muchas veces sin cuestionar. Las ideologías que justifican este sistema, como la meritocracia o la idea de que el éxito depende únicamente del esfuerzo individual, refuerzan la desigualdad, haciéndola parecer natural e inevitable, sin decir. No solo los cuerpos de los trabajadores son explotados, sino también sus mentes a través de la internalización de estas ideas. La reducción de los trabajadores a meros objetos de explotación tiene consecuencias profundas. En primer lugar, elimina la posibilidad de una vida plena y digna para aquellos que se ven atrapados en el ciclo de la explotación. Además, el control total de la clase dominante sobre el trabajo y el pensamiento de los trabajadores garantiza la perpetuación del sistema de desigualdad, ya que al cuestionar el orden establecido, los trabajadores no tienen las herramientas necesarias para liberarse de esta situación. Vamos a hacer una pregunta a la especialista Reinaldi Alfaro Cintia Sharon. ¿Qué aspectos de la obra de Vallejo pueden ser utilizados para analizar las internacionalidades de la opresión de la sociedad contemporánea? En el viaje alrededor del porvenir, César Vallejo muestra cómo la clase dominante controla a los trabajadores, tratándolos como herramientas de explotación. Vallejo destaca la deshumanización y cómo las promesas económicas perpetúan la desigualdad y la explotación, reflejando múltiples formas de opresión en la sociedad actual. La obra de César Vallejo
critica la estructura de poder que perpetúa la desigualdad y la explotación. Esto al destacar la deshumanización de los trabajadores y las falsas promesas económicas. Vallejo nos invita a reflexionar sobre las interseccionalidades de la opresión en nuestra sociedad contemporánea. La narrativa de César Vallejo en el viaje del Alrededor del Porvenir es una poderosa herramienta para entender las dinámicas de poder y explotación que aún persisten hoy en día. Su obra nos recuerda que las promesas económicas vacías y las estructuras de poder deshumanizantes siguen siendo desafíos importantes que debemos enfrentar para lograr una sociedad más justa, más equitativa. Ahora, le hago la pregunta a la tercera experta, Castro Aquino Miriam Yasmín, ¿de qué manera el control sobre la vida de los trabajadores contribuye a la perpetuación de las desigualdades económicas y sociales dentro de una sociedad capitalista? En una sociedad capitalista, las desigualdades sociales y económicas se mantienen gracias al control que se ejerce sobre los trabajadores. Esto sucede porque los trabajadores están siendo explotados, es decir, se les paga menos de lo que realmente vale su esfuerzo. Además, no tiene acceso fácil a cosas fundamentales como una buena educación o atención médica o vivienda digna. Esto hace que sea mucho más difícil para ellos mejorar su situación o acceder socialmente. Por otro lado, el sistema también fomenta una mentalidad individualista donde las personas creen que todo depende de su esfuerzo personal. Esto les impide ver las injusticias más grandes que existen en el sistema y cuestionar las estructuras de poder que les sostienen. Como resultado, se sigue concentrando el poder y la riqueza en unas pocas manos, y mientras que las mayorías siguen en una situación precaria. Este análisis muestra cómo el capitalismo no solo afecta a los trabajadores económicamente, sino que también les impide cambiar su situación. Las barreras económicas, como la falta de recursos, y las barreras culturales, como la mentalidad individualista, dificultan el acceso social. Al final, esto asegura que las élites sigan siendo las que controlan el poder y las riquezas, mientras que los trabajadores siguen atrapados en un ciclo de pobreza y opresión. Muchas gracias a los tres expertos por habernos acompañado en este día y también por habernos inspirado un poco con sus conocimientos y por habernos dado sus puntos de vista a través del caso del cuento de César Vallejo, que es Viaje alrededor del porvenir. En conclusión, se afirma que la clase dominante ejerce un control absoluto sobre la vida de los trabajadores, reduciéndolos a meros objetos de explotación. La estructura económica y social impuesta por esta élite no solo limita las condiciones de trabajo, sino que despoja a los trabajadores de su autonomía y humanidad. Este sistema perpetúa la desigualdad y fuerza en una relación de poder que favorece únicamente a quienes se encuentran en la cima, dejando a los trabajadores en un estado de constante dependencia y vulnerabilidad. Bueno, muchas gracias a todos por haber visto la entrevista. Les damos gracias por haber escuchado atentamente y esperamos que gracias a esto usted tenga una nueva visión de César Vallejo, y espero que ahora sepa más sobre la obra de César Vallejo, que es Viaje alrededor del porvenir. Les agradecemos por estar escuchando atentamente la entrevista. Muchas gracias por haber visto. Les agradecemos también a los tres expertos y muchas gracias a todos. Yo me despido. Hasta luego.